con nuestra sesión de este día. Bueno, la primera media hora y media. En esta sesión de lo que vamos a tratar es un repaso bastante breve, yo diría, porque solamente vamos a considerar esta sesión para ello, sobre la conversión de unidades, que es un tema que está relacionado con el análisis dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a detenernos mucho en esta parte. Como les menciono, pues es un tema que, digamos, no les es tan desconocido, pero que, bueno, vale la pena tocarlo simplemente para recordar algunas cuestiones. Bien, entonces, para como que entrar un poco en contexto, vamos a recordar lo siguiente. En el análisis dimensional que revisamos hasta la clase pasada, comentamos que en lo que estamos interesados es en las magnitudes físicas, ¿no? Y una magnitud física es todo aquello que podamos medir con ayuda de un instrumento. Y esas magnitudes físicas, pues las ya que justamente viene con esto de las unidades de medida, se puede representar a través de un número y justamente una unidad de medida. Las magnitudes fundamentales que se han establecido por convención como las básicas son estas 7: longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa e intensidad de corriente eléctrica. Todas las restantes, todas aquellas que no sean estas 7, son de forma automática magnitudes derivadas. Bueno, si entendiendo que estamos en este contexto, ¿qué podríamos entender por lo que es una unidad de medida? Al momento, cuando ustedes escuchan hablar de unidades de medida, y en este contexto del análisis dimensional, ¿qué se imagina que podría ser? ¿Qué se quiere dar a entender al hablar de una unidad de medida? Se podría decir que, por ejemplo, cuando pues, se podría decir que es el kilogramo una unidad de medida y Ajá. pues, Sí, el kilogramo es un ejemplo de una unidad de medida. ¿Algún otro? ¿El metro? El metro, muy bien. Kilogramo, metro, muy bien. ¿Algún otro? El litro. Litro, ok, perfecto. Ahora, ¿qué tienen en común estos ejemplos que acaban de dar? Kilogramo, metro y litro. O sea, ¿por qué decimos que son unidades de medida? ¿Qué significa que sean unidades de medida? A ver, pongo esto y discutimos lo que acaban de comentar como ejemplos. Una unidad de medida va a ser una cantidad que nos va a permitir identificar una magnitud física cuando realizamos una medición. Por ejemplo, en el kilogramo. La unidad de medida kilogramo, ¿a qué magnitud física está identificando? A la masa. Exactamente, a la masa. Entonces, cuando hablamos de kilogramos, no importa el valor, pero hablamos de unidad de medida kilogramo, ya en nuestra mente sabemos que de lo que estamos identificando es a esta magnitud física llamada masa. Si hablamos del metro como unidad de medida, ¿a qué magnitud física está identificando? ¿A longitud? Exactamente, a la longitud. ¿Y el litro? ¿Volumen? Exactamente, al volumen. Entonces, cuando escuchemos litro como unidad de medida, ya sabemos que estamos hablando de la magnitud física llamada volumen. Entonces, en eso consiste la unidad de medida, muchachos. Es una cantidad que utilizamos para identificar una determinada magnitud física. Y no hay ambigüedad. Esto quiere decir que si yo les hablo, por ejemplo, de la unidad hora, yo creo que nadie la va a entender o la va a confundir con la magnitud física temperatura. ¿De acuerdo? O sea, si yo hablo de la unidad hora,
no hay riesgo que alguien se confunda con temperatura. Entonces, por eso es que las unidades de medida identifican de manera única, o mejor dicho, para que una cantidad sea eh, debidamente considerada como una unidad de medida, debe identificar de manera única a una magnitud física. Muy bien, ¿qué ejemplos vamos a tener? Vamos a ilustrar aquí, ¿no? A ver, aquí tenemos ya preparados algunas cosas de las que ustedes ya conocen. A ver, por ejemplo, tenemos en esta tabla enlistadas algunas magnitudes físicas, fundamentales y derivadas. Tenemos el símbolo o su representación en análisis dimensional y posteriormente su representación ya como unidad de medida asociada en el sistema internacional o a lo que le llamamos sistema internacional de unidades y en el sistema inglés. Bien, por ejemplo, para la longitud como magnitud física corresponde en el análisis dimensional a la L mayúscula. Y en la unidad de medida en el sistema internacional sabemos que es el metro. Entonces, cada vez que mencionamos este término como medición, metro, sabemos que estamos hablando de una longitud o de una distancia. Pero en el sistema inglés también tienen sus propias unidades de medida, ¿no? Tenemos la pulgada, pie, yarda, milla. Pero, ¿en qué coinciden todas estas? Incluyendo el metro. ¿Qué las hace entonces qué tienen en común todas ellas? Independientemente del sistema de medición. Son unidades de longitud. Exactamente. De todas ellas son unidades de longitud. Entonces, no importa si hablamos del metro, no importa si estamos hablando de la yarda, sabemos que cada una de ellas identifica a la misma magnitud física, a la longitud. Bueno, otro ejemplo tenemos con la magnitud física masa. El símbolo como análisis dimensional, la M mayúscula. En el sistema internacional de unidades, la unidad base que utilizamos es el kilogramo. Y en el sistema inglés, pues por mencionar, tenemos la libra y la onza. La velocidad se expresa como longitud por tiempo a la menos 1. Y como unidad de medida en el sistema internacional podemos utilizar el metro por segundo. Y en el sistema inglés, por ejemplo, la milla por hora. Para la fuerza tenemos el símbolo o su análisis o su expresión dimensional, masa, longitud por tiempo a la menos 2. En la unidad de medida en el sistema internacional utilizamos el newton y en el sistema inglés podemos hablar de la libra fuerza. Entonces, visto de forma horizontal, estas dos unidades son distintas, pero se relacionan en el sentido de que hacen o identifican a la misma magnitud física. Metro por segundo y milla por hora son cada una unidades de medida distintas, pero lo que las hace relacionadas, es que se refieren a la magnitud física velocidad. Por ejemplo, a ver, vamos a retomar el que mencionaron como ejemplo, el de volumen. Volumen. ¿Cuál es eh, su fórmula dimensional o su expresión dimensional para el volumen? L al cubo. L al cubo, muy bien, L al cubo, ¿no? Longitud al cubo. En el sistema internacional de unidades, ¿qué unidad podemos utilizar para hablar de volumen? Metros al cubo. Metros cúbicos, ok. Ahora sí. Muy bien, ¿no? Que vamos a representar como M, la letra M a la potencia 3, ¿no? M minúscula. Muy bien. Y y en el sistema inglés, ¿qué unidad, tal vez si recuerdan, se utiliza para el volumen?
La pulgada cúbica. Puede ser la pulgada cúbica. Ok. Pulgada cúbica, que vamos a representar como IN, minúsculas ambas, a la potencia 3, ¿no? Muy bien. Entonces son unos ejemplos que vemos que tenemos para hablar de las unidades de medida, ¿de acuerdo? Es una cantidad que identifica de manera única a cada magnitud física que tengamos. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, si ya sabemos o entendemos qué es una unidad de medida, ¿qué se imaginan que sea un sistema de unidades? Por ejemplo, aquí tenemos dos, el Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés. ¿Qué podríamos entender como por un sistema de unidades? Algo que ya ahí, Como, perdón, es que escucho un poco cortada. como que es algo que ya está definido por cada país o algo así es a lo que yo entiendo. Ok, está definido por cada país. Ok. Bueno, podemos, seguramente, sí está relacionado en el sentido de que eh, por acuerdos, ¿no? Se establece como, vamos a decirlo así, el listado de las unidades que se van a estar utilizando para las magnitudes físicas en cada y que posteriormente, que de hecho vamos también a tocar aquí, dan lugar a los llamados factores de conversión. Entonces, así en palabras muy simples, una unidad, perdón, un sistema de unidades es como el grupo, el conjunto de todas las unidades de medida que podamos nosotros encontrar o establecer para las magnitudes físicas bajo una misma convención. Por ejemplo, para la convención llamada Sistema Internacional, se ha elegido al metro, al segundo, kilogramo, Celsius, perdón, Kelvin, moles, ampere, por ejemplo, las unidades de medida para las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, todo lo que construyamos a partir de esas unidades de medida forman el Sistema Internacional de Unidades. Ok, entonces, digamos, ya que establecimos como ese listado, todo lo que construyamos a partir de ellas va a formar este Sistema Internacional de Unidades. Similar con el sistema inglés, o concretamente para los países que utilicen este sistema, pues también ellos llegaron a una serie de acuerdos en los que, ok, para cada magnitud física fundamental, estas van a ser las unidades que vamos a estar trabajando. Y todo lo que construyamos a partir de esas unidades de medida asociadas a las magnitudes físicas fundamentales van a formar nuestro propio conjunto de unidades, es decir, este sistema que nosotros, como ajenos a ello, pues lo hemos llamado, ¿no?, sistema inglés, para diferenciarlo del que utilizamos. ¿Ok? Entonces, ahora, quiero que noten cómo estamos construyendo la idea. Primero, ¿qué es una unidad de medida? Después, ¿qué es un sistema de unidades? Vamos a tenerlo como la colección, ¿no?, de unidades de medida. Bueno, surge ahora la siguiente cuestión.
Si yo estoy en una región en donde utilizo el Sistema Internacional de Unidades para hablar de la longitud, masa, velocidad, etcétera, ¿cómo puedo darme a entender con alguien que utilice un sistema de unidades distinto, como el sistema inglés? ¿Cómo podemos establecer esa comunicación? Pues a base de las conversiones, ¿no? Definiendo unas conversiones, exactamente, unas equivalencias. Pero estas equivalencias pues tienen que ser, digamos, vamos a decirlo así, por mutuo acuerdo, ¿no? Porque pues imagínense que eh, se nos ocurre, ¿no? Alguien muy gandalla diga, que establezca, ¿no? Que un metro, porque se le ocurre, equivalga a 0.01 pulgadas. Y otra persona del sistema inglés diga, no, pues no me gusta lo que tú estás escribiendo, como lo estás expresando, yo quiero que, por el contrario, que una pulgada, ¿ok? Sea igual a un metro, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son equivalencias que podríamos nosotros definir a nuestro gusto. Sin embargo, esas equivalencias que ya forman parte tal cual de nuestra historia, pues ya han sido establecidas, como menciono, pues por previo acuerdo, ¿no? Y por mutuo acuerdo. Y esas equivalencias son justamente las que nos van a servir para realizar conversiones de unidades, tal cual ustedes las conocen. Muy bien, entonces, ¿qué va a ser entonces un factor de conversión? Un factor de conversión va a ser una equivalencia estandarizada entre unidades de medida. ¿Qué significa para ustedes el término estandarizado? O que algo sea estándar. O que un proceso sea estándar, por ejemplo. Que ya es un patrón definido, por así decirlo. ¿Ok? Que es un patrón definido. Entonces, como que no hay oportunidad a que alguien venga y por gusto propio altere, ¿no? Ese proceso o ese acuerdo ya definido. Entonces, en efecto, es lo que vamos, estas equivalencias o factores de conversión cumplen esta característica, que ya no son susceptibles a que alguien, eh, digamos, por gusto propio, las defina de otra manera, sino ya han sido establecidas con la anterioridad. Muy bien, entonces, estos son a esto es lo que vamos a llamar factor de conversión. Equivalencia estandarizada. Ejemplos de estas equivalencias, pues hay muchos, ¿no? Que hemos utilizado seguramente en más de una ocasión. Por ejemplo, a ver, algún factor de conversión o equivalencia que recuerden entre el sistema internacional, el que ocupamos nosotros, y el sistema inglés. ¿De las pulgadas a los centímetros o cómo se refiere a equivalencia, profe? Es que no entiendo bien esa parte. Un factor de conversión es una equivalencia. Entonces, sí, llámalo tú factor de conversión. O sea, un factor de conversión que recuerdes entre el sistema inglés y el sistema internacional. Puede ser de kilogramos a libras, profe. Por ejemplo, ¿cuál es ese factor de conversión o esa equivalencia? Pues puede ser que una libra vale 0.454 kilogramos. Okay. Una libra
¿Ese dato está verificado? ¿O como que estás, No, sí, creo que sí. sí, sí, 100% Sí, verificado? sí. Ok, ok, entonces, una vez más, perdón, ¿una libra equivale a cuánto? 0.454 kilogramos. Ok, vale. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo de esta equivalencia. Estamos estableciendo una equivalencia entre la libra, que es una unidad de masa en el sistema inglés, con el kilogramo, que es una unidad de medida en el sistema internacional. ¿Algún otro, ¿Alguna otra equivalencia o factor de conversión, si quieren llamarlo así? De pulgadas a centímetros, Muy bien, ¿cuál sería ese factor de conversión? que la pulgada vale a 2.5. Ok, que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Ok, ahí estamos estableciendo para la longitud. Bien, ¿algún otro? ¿Puede ser de temperatura, profe? Temperatura. Ok, pero ahí más que digamos que la relación no es tan simple, ¿no? Porque para convertir de Fahrenheit a Celsius, por ejemplo, es más como una ecuación, ¿no? O sea, sí está bien, Pero podemos ajá, o definir, sea, por ejemplo, un grado Celsius, que vale 33.8 grados Fahrenheit. ok, vale, entonces, un grado Celsius, a ver, un grado Celsius, equivale a cuánto, perdón? A 33.8 grados Fahrenheit. 8 grados Fahrenheit, perdón, aquí F. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? A ver, ya tenemos ejemplos de masa, de longitud, temperatura. Puede ser metros sobre segundo, a pulgada sobre segundo. Si tienes el dato exactamente, sí, podemos hablar de... De un metro sobre segundo en pulgadas sobre segundo a 39.3700787402 pulgadas sobre segundo. Pulgadas sobre segundo. Ok. Entonces, un metro por segundo, que es una unidad de velocidad, equivale aproximadamente a 39.37 pulgadas sobre segundo. Ok. A ver, otras dos más, al menos para tener aquí un grupo de 6 equivalencias. ¿Puede ser tiempo? Eh, ok. La unidad de tiempo, las unidades de tiempo, esas, ¿cómo vamos a...? eh, digamos que algo curioso pasa con las unidades de, por ejemplo, de tiempo, porque esas, es- digamos que están por arriba del sistema internacional y del sistema inglés. Quiero decir que ambos sistemas manejamos la misma unidades de tiempo. Pero bueno, entonces aquí tal cual nos vamos a establecer una equivalencia entre el sistema internacional y el sistema inglés. Es lo que sucede con las unidades de tiempo. Pero bueno, adelante con la equivalencia. Una hora a segundos puede ser tres. Bueno, una hora equivale a 3600 segundos. ¿Ok? Entonces, aquí como les menciono, les voy a poner así como con asterisco para, para indicar que no es que estemos diciendo que en el sistema inglés, por ejemplo, manejan los segundos y nosotros utilizamos horas. No. O inversa, no. Aquí nada más estoy indicando con asterisco que estas unidades son las mismas para, para ambos, para ambos sistemas. Es lo que sucede curiosamente con las unidades de tiempo, por ejemplo. ¿Algún otro? Yo. Un kilómetro igual a .62 millas. Un kilómetro igual a .62 millas. Sí. Vale, ok. Perfecto. Entonces, listo. Aquí tenemos
salvo la del tiempo, 5 ejemplos en las que podemos establecer equivalencia entre la unidad de medida en el sistema internacional y el sistema inglés. Es decir, que esta es como nuestra moneda de cambio. Si estamos realizando una medición en este sistema, con esas monedas de cambio, podemos establecer comunicación con alguien que esté viviendo en el sistema inglés. Y esto es importante, ¿no? Porque, pues, supongo yo que ustedes saben que muchas de las elementos que a veces se necesitan para los sistemas automotrices son elaborados en otros lugares con unidades de medida propios de esos lugares, y si no compartimos la misma unidad de medida, pues entonces hay que tener cuidado de cómo utilizar esos elementos, ¿no? Si nos dicen, no sé, esta pieza soporta, qué sé yo, 500 pascales de presión, alguien que esté en el sistema inglés pues no puede tomar ese valor de 500 de forma tal cual, ¿no? O sea, también va a tener que hacer un cambio a su sistema de medición para saber a qué presión debería, bueno, la máxima presión que va a soportar esta pieza en su sistema de medición. Muy bien, pero también tenemos, vamos a decirlo aquí, equivalencias al interior de un propio sistema, ¿no? De unidades. Ahora aclaro a qué me refiero con eso. Entonces, a ver. Equivalencia entre unidades de medida en el sistema internacional. Lo que quiero decir aquí es que hay otros factores de conversión en dentro del propio sistema internacional de unidades. Por ejemplo, casos de ese estilo es ¿cómo se llama? El metro y el centímetro, por ejemplo. Ambas son unidades de medidas dentro del sistema internacional. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una relación entre ellas que se puede establecer. ¿Recuerdan cuál es esa relación? Por ejemplo, podemos decir que un metro equivale a 100 centímetros. Ambas unidades pertenecen al sistema internacional, pero estamos estableciendo una equivalencia entre ellas. Por ejemplo, está ¿conoce la hectárea? La unidad de medida hectárea. Hectáreas es igual a 10.000 metros 10.000 metros cuadrados. ¿A qué cuadrados. ¿A qué magnitud física hace referencia la hectárea? Profe, creo que se la escucha un poco bajo. A ver, ¿me escuchan bien? Bueno, aquí no me marca ningún problema con el audio. Sí, ya, profe. Gracias. Ahí podría ser a área, ¿no? Exactamente. La hectárea es una unidad de medida que se utiliza para medir áreas o superficies. Superficie. Entonces, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Y vean, una vez más, es una equivalencia entre unidades propias del sistema internacional. Es decir, no estamos cambiando de sistema de unidad, estamos en el mismo. Por ejemplo, un litro, ¿a cuántos centímetros o decímetros cúbicos equivale?
o metros cúbicos también incluso. Un litro a 0.001 metros cúbicos. Ok. Cúbicos, perdón, aquí. Pero, Cúbicos. bueno, otro cero ahí. Así. Ok, Sí. vale. Ah, bien, perfecto. De hecho, vamos a utilizar, perfecto. Esto queda muy bien para lo siguiente. Ok, si este es el valor de un litro en metros cúbicos, en notación científica, ¿cómo lo escribimos? 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la, exactamente, a la menos 3 metros cúbicos. Aprovechemos también, por ejemplo, la hectárea en notación científica. 1 por 10 a la 4. 1 por 10 a la potencia 4 metros cuadrados. Muy bien. Ok. Bueno, aquí vale la pena señalar algo. Eh, y aprovechando también. El kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Eso es bastante conocido. O, bueno, voy a cambiar mejor a kilogramo igual a 1000 gramos, ¿no? Porque aquí hablamos mucho del metro. Bueno, estos dos casos, la de un metro y la de un kilogramo, podemos agruparlos en un concepto que vamos a llamar los múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida. Entonces, ejemplos de estos, perdón, ahora les pongo la pantalla, una vez más. Ok, a ver, esos dos casos, como les menciono, los podemos discutir en un único concepto conocido como los múltiplos y submúltiplos de la unidad. Entonces, tenemos nuestra unidad de medida base, que podemos, por poner un ejemplo, quiero ver aquí, todo está bien, sí. Unidad de medida que sea el metro, identificada con la letra M. Si nosotros queremos utilizar una unidad de medida para hablar de longitudes muy grandes, pensemos en el diámetro del planeta Tierra, por ejemplo, o hablemos de la distancia que separa dos ciudades en dos continentes distintos. El metro como unidad de medida para la longitud, pues resulta insuficiente, ¿no? Como que utilizarla no va a ser poco práctico. ¿Qué unidad podríamos utilizar para hablar de este tipo de distancias? El kilómetro puede ser. El kilómetro es una buena unidad de medida para hablar de distancias muy grandes, porque vale 1000 veces el metro, ¿no? Entonces, así en lugar de estar, imagínense, reportar la cantidad en metros, pues es más práctico en kilómetros, porque un kilómetro ya está representando longitudes de 1000 metros. Bueno, este caso, esta unidad de medida, justamente es un ejemplo de un múltiplo de la unidad base. Entonces, un múltiplo de manera muy general lo podemos entender como una potencia en base 10 de la unidad de medida. Ajá. Que en notación científica, para este caso, podemos verlo como 1 por 10 a la 3 metros, ¿no? Tenemos aquí la potencia en base 10
con un exponente positivo. Entonces, todos los múltiplos van a tener esta característica. Por 10 a la 2, por 10 a la 6, por 10 a la 12. Es decir, representan varias veces más la unidad de medida base. Otro ejemplo podría ser el decámetro. ¿Alguien recuerda cuánto equivale el decámetro? ¿O qué es el decámetro? 10 metros. 10 metros. Decámetro, ¿no? Equivale a 10 metros. En notación científica, 1 por 10 metros, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenemos varias veces, 10 o incluso 1000 veces, la unidad de medida base, en este caso el metro. Pero también hacia abajo, o mejor dicho, podemos utilizar unidades de medida para medir longitudes más pequeñas. Por ejemplo, una unidad de medida para medir algo inferior al metro. Puede ser centímetros. El centímetro, exactamente. El centímetro es una unidad de medida que podemos utilizar para ya no medir distancias por arriba o del orden del metro, sino más pequeñas, ¿no? Pensemos en lo largo de una uña, ¿no? O lo largo de nuestros dedos. Entonces ya un metro, imaginen, agarrar la regla de un metro de longitud y colocarlo ahí, pues bastante, poco práctico, ¿no? Entonces tomamos, por ejemplo, reglas más pequeñas, estas de la papelería, ¿no? De 30 centímetros. Y entonces ahí es más fácil hacer la medición. ¿Cuánto equivale un centímetro a metros? .01 metros. 0.01 metros. Muy bien. ¿Y notación científica? Uno a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2. Exactamente. 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, este ejemplo del centímetro es un caso de lo que conocemos como submúltiplo de la unidad de medida. Es decir, que ahora es una fracción de la unidad de medida. Otro ejemplo de submúltiplo que utilicen frecuentemente. Decímetro puede ser, por favor. Un decímetro, ok. Pues lo pongo aquí abajo y pongo un decímetro. ¿Un decímetro cuánto equivale? 10 centímetros, creo. Tengo entendido. Pero comparado con la unidad base, que es el metro. Ah, 0.1 metros. 0.1 metros, ¿no? Es decir, es la sí. décima parte del metro. Muy bien. ¿Y en notación científica? Una por 10 a la menos 1. 1 por 10 a la menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí observando? Que una manera de identificar a los submúltiplos es que su expresión en base 10 utiliza exponentes negativos, mientras que los múltiplos utiliza exponentes base 10, todos ellos positivos. Ok, entonces esto aplica para cualquier unidad de medida. Por ejemplo, si aquí hablamos del gramo como unidad de medida base, tenemos el kilogramo, que equivale a 1000 veces el gramo, o tenemos el miligramo, que equivale a la milésima parte del gramo. También, por ejemplo, podemos hablar de déjenme ver, ¿por qué no del? Sería algo raro, ¿no? Pero del segundo, como unidad de medida para el tiempo. Es más fácil utilizar el milisegundo, ¿no? Tal vez.
como un submúltiplo. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? El milisegundo o nanosegundos. Pero hablar de kilosegundos creo que es bastante raro que lo escuchemos reportado en algún lugar. Generalmente para tiempos o para múltiplos del segundo utilizamos la hora, utilizamos el lustro, utilizamos el siglo, etcétera. Bueno, entonces, pues básicamente en eso consiste el tema de unidades de medida. Tenemos unidades de medida que son cantidades para cada magnitud física. Existen equivalencias o factores de conversión entre sistemas distintos, como el sistema internacional y el sistema inglés, y al interior de un sistema de unidades podemos tener los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida tomada como base. Bien, para cerrar un poco esta parte, vamos a poner en práctica algunos de los factores de conversión que ustedes mencionaron. Para ello, pues vamos a realizar lo que coloquialmente se conoce como conversiones, ¿no? Conversiones de unidades. Una conversión de unidades no es otra cosa más que, mediante un proceso, expresar un cierto valor en una unidad, en un sistema de unidades en otro. Vamos con algunos ejemplos bastante simples. Por ejemplo, convertir, vamos a ponerlo 45 centímetros a pies, por ejemplo. No sé si tenemos ese dato, creo que sí lo tenemos por acá. Si no, bueno, es fácil checarlo. Muy bien. Entonces piensen en este caso. Convertir una distancia de igual a 45 centímetros a pies. ¿Cómo vamos a realizar este proceso? Bueno, en su momento lo hicimos, pero creo que vale la pena recordarlo. Nuestra distancia a convertir es 45 centímetros. El siguiente paso es utilizar justamente esas equivalencias o factores de conversión para poder encontrar este valor en el otro sistema de medición. Por ejemplo, aquí, ¿cómo operamos esto? Bueno, como nosotros no queremos que aparezcan esos centímetros reportados como parte de nuestro resultado, tenemos que incluir aquí la equivalencia adecuada para pasar de centímetros a pies. ¿Tienen ese dato? ¿Recuerdan cuál es el factor de conversión entre centímetros y pies? Que un pie vale 2.53 centímetros. A ver, ¿un pie equivale a cuánto? A 30.48 centímetros. 30.48 centímetros. Ok, vale. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este factor de conversión o esta equivalencia? Pues como el centímetro no queremos que aparezca como parte de nuestro resultado final, aquí con otro color, lo vamos a colocar abajo de en estas celdas. La unidad que sí queremos que aparezca o que sobreviva, vamos ahí de forma coloquial, es el pie. Y lo siguiente es utilizar esta información y acomodarla correctamente aquí. ¿Cómo leemos esto? Bueno, nos dice que un pie, entonces aquí un pie igual, aquí nos imaginamos un signo de igual vertical, igual a 30.48 centímetros. A veces lo que se hace también es la cantidad que queremos convertir, ponerle un 1 abajo, es decir, verlo como una fracción. ¿Están de acuerdo que esta manera de escribirlo no cambia en nada el valor de 45 centímetros? No le estamos tal cual haciendo nada a este valor, a esta cantidad.
Solo la estamos tal vez escribiendo de una forma un poco distinta. Bueno, ¿para qué hacemos este cambio? Bueno, para que podamos identificar que lo que sigue a continuación es operar como si esto fuesen fracciones, ¿no? ¿Cómo multiplican una pareja de fracciones? Directo. ¿Qué significa que sea directo? Numerador con numerador y denominador por denominador, perdón. Así es, de esa forma. Entonces, visto de este modo, podemos ver que lo único que hay que hacer es multiplicar el 45 por el 1, que da 45, y dividir ese resultado entre lo que se obtiene de multiplicar 1 por 30.48. Ahí está. Pero igualmente importante que va a ocurrir. Si analizamos las unidades de medida, podemos ver que el centímetro que teníamos aquí se ha cancelado con este otro, quedándonos como unidad a reportar simplemente pies. Y listo, ya tenemos entonces nuestro procedimiento para convertir esos 45 centímetros a pies. ¿Cuánto da esto en sus calculadoras? Uno punto 4763 77 95 28. 1.47, vamos a quedarnos ahí, hasta Ujú. 1.47 pies. ¿Fue lo que escuché? ¿Bien? Sí. Ok, vale. Entonces, aproximadamente equivale a 1.47 pies. Y listo, ya tenemos nuestra equivalencia, ¿no? Nuestra conversión de unidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el procedimiento? No, profe. Ok. Bueno, como mencionaba, eso es un breve repaso de ese tema. Dado que con este ya estaríamos cerrando todo lo que tiene que ver con conversión, perdón, con análisis dimensional. Otro ejemplo sería cómo convertir una velocidad de, vamos a ver, ¿qué será bueno? De 315 kilómetros por hora a millas, no, que sea pies por segundo. Y bueno, vamos a expresar el resultado utilizando notación científica si es que se requiere. A ver, ¿cómo podemos realizar esa conversión de unidades? A ver, tenemos la velocidad que queremos convertir, que equivale en este momento a 300 kilómetros por hora. Lo voy a acomodar de esta manera, muy convenientemente, para poder efectuar nuestras conversiones. Bien, aquí el 315 también se suele utilizar el que se divida con un 1, ¿no? No altera en nada el valor de 315, pero ayuda a la hora de hacer las operaciones. Bien, lo que sigue a continuación es escribir nuestros factores de conversión. ¿Cuántos? Pues los que sean necesarios para poder efectuar esa conversión de unidades. Entonces, bueno, yo aquí, sin saber muy bien, meto estos espacios. Bien, ¿cómo vamos a poder realizar esta conversión? A ver, echemos un vistazo a la información de la que disponemos. Conocemos, por ejemplo, ¿dónde quedó? Aquí, que un pie equivale a 30.48 centímetros e incluso podríamos ir un poco más allá. ¿Y en metros cuánto equivaldría?
tal vez así de forma muy rápida. Pues recorremos el punto, ¿no? 2 espacios a la izquierda. Exacto, ajá, exactamente. Es decir, equivale a 8 metros, ¿no? Así. Bueno, así, eso ya, este dato es lo que vamos a utilizar a continuación. Muy bien, entonces, vamos a repetir los pasos. Kilómetro no es una unidad que queramos que aparezca como parte de nuestro resultado. Como está en el papel del numerador, hay que colocarlo abajo, en esta celda vacía. Y ahora, arriba, vamos a colocar una nueva unidad para la cual vamos a convertir. Por ejemplo, los metros. Entonces, cuando hagamos esta multiplicación como si fuesen fracciones, verán entonces que el kilómetro como unidad de medida se va a cancelar, quedando solamente la unidad metro. Posteriormente, hay que convertir estos metros a pies. Ya tenemos el factor de conversión aquí escrito. Entonces, tenemos que metros lo convertimos a pies. Y listo, ya tenemos la unidad que sí una de las unidades que sí queremos que aparezca al final. ¿Qué pasa con la unidad hora? ¿Cómo nos deshacemos de ella? Poniéndole el numerador. Poniendo ahora en estas celdas, en el numerador y en el denominador, Segundos. los segundos. Podemos establecer una conexión directa entre estas dos unidades y entonces ya escribiríamos la unidad que corresponde. Muy bien, si revisamos lo que tenemos, podemos constatar que kilómetro y kilómetro se han eliminado, metro y metro también. Hora se elimina con esta unidad hora, quedándonos pies sobre segundo, justo como lo que queríamos. Bien, siguiente paso, pues hay que utilizar los factores de conversión o las equivalencias de manera correcta. ¿Qué datos metemos aquí en estos primeros espacios? Sería 1 metro arriba. 1 metro arriba, ok. Abajo es igual ¿a qué sería? 0.001 kilómetros. Es 0.001 kilómetros. Ok. Serían, sí, está bien. Muy bien. ¿Qué pasa con el siguiente factor de conversión? ¿Cómo lo trabajamos aquí? Ya tenemos por aquí arriba el resultado, bueno, el factor de conversión. Un pie es igual a 0.3048. Ok, metros. entonces un pie, aquí un signo de igual, imaginario, igual a 0. Esta cantidad, listo. Y finalmente, ¿qué pasa con la última celda? Sería 1 hora Una es hora. igual a 60 segundos. No, 60, no más, serían 3600. 3600. 3.600 600, segundos. ajá, 3600. 3.600 segundos. Ahí está la equivalencia. Muy bien, entonces, pues ya he escrito eso de manera cuidadosa. Lo único que resta por hacer es la multiplicación vista como una fracción, ¿no? Entonces serían los 315 que va a multiplicar a 1 por 1 por 1 y abajo
sería el resultado de 0.001 por esta cantidad y por esta otra, los 3600. Y esto que obtengamos numéricamente ya podemos expresarlo como las unidades de pies sobre segundo, justo como nos lo habían solicitado. Entonces, bueno, ustedes me dicen, me confirman cuál es el resultado que sale de esa operación. Según yo es 1.09728. Bueno, eso en el denominador, perdón. Ah, ok. O Bueno, ya, ya. Sí, por favor, el resultado ya Ok. final de esa operación. Eh, a mí me dio 287. 287, ajá, .07. 07, ok. 287.07 pies sobre segundo. Sí, ¿a todos igual les salió el mismo resultado o hay alguna discrepancia por ahí? No, sí es eso, profe, sí está bien. Sí, ok. Bien, entonces hemos convertido una velocidad de 315 kilómetros por hora a pie sobre segundo. ¿Qué es lo importante que hay que notar aquí? Que bueno, que cuando utilizamos este procedimiento, que estoy seguro que ya ustedes conocen, estamos convirtiendo al mismo tiempo las unidades que identifican a la longitud y además las unidades que identifican al tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las de la longitud y aquí tenemos estas que afectan o que cambian las unidades del tiempo. Y entonces, si ustedes tienen una cantidad física que involucre más de una magnitud fundamental, entonces ustedes tienen que agregar aquí los factores de conversión, los que sean necesarios, que permitan la correcta conversión de esas unidades. Muy bien, déjenme ver aquí dónde más podemos escribir. Aquí acostado. A ver, otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora si queremos convertir otras unidades? Por ejemplo, a ver, el 3 que sea convertir 550 hectáreas a millas, primero a kilómetro cuadrado y a milla cuadrada. A ver, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo vamos a comenzar con esta conversión? Sería primero convertir las hectáreas a kilómetros y después de otra vez los kilómetros a millas. Ok, podría ser una alternativa. Digamos, correcto, convertir primero a los kilómetros cuadrados y ver si podemos conectar posteriormente con la milla cuadrada. Muy bien.
A ver, entonces, voy a ponerlo aquí más completo. Convertir un área a igual a 500 hectáreas a kilómetro cuadrado y milla cuadrada. Bueno, a ver, entonces comenzaremos diciendo lo siguiente. Tenemos nuestra área que nos dicen que tiene el valor de 550 hectáreas. Aquí podemos 550 dividirlo por un 1 y eso pues sabemos que no cambia nada su significado. Muy bien. Ahora, ¿qué factores de conversión debemos de utilizar aquí? Tenemos la conversión, de acuerdo a lo que tenemos en la pizarra, claro. Una equivalencia directa entre hectárea y kilómetro cuadrado. A ver, chequemos aquí. Pues no, ¿verdad? Tenemos esta información. Conocemos que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, esta información es la que vamos a utilizar. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, estas hectáreas, primero debemos convertirlas a metros cuadrados. Y ya que estemos en metros cuadrados, ahora sí, expresarlo en kilómetros cuadrados. Entonces, siguiendo esa secuencia de ideas, podemos realizar esta primera conversión. Muy bien. ¿Qué datos vaciamos aquí? En estas celdas. Arriba el numerador iría 10.000 metros cuadrados. Ok. Entonces aquí tenemos 10.000 metros cuadrados. Es igual a un hectárea. Exacto. Abajo. Exactamente. Equivalen a una hectárea. Muy bien. ¿Cómo hacemos ahora con los metros y kilómetros? A ver, aquí viene la idea que les quería comentar, simplemente para recordar también. ¿Qué pasa cuando la unidad de medida está elevada a una potencia? ¿Cómo se procede ahí? Se multiplica el número n veces lo que dice la potencia por la base. Ok, Esa base, digo. ok, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el factor de conversión que sabemos que relaciona kilómetro con metro? Así, el directo. 1 kilómetro igual a 1.000 metros. 1 kilómetro equivale a 1.000 metros. Muy bien. Ese es el factor de conversión, vamos a llamarlo lineal. Bueno, pero como necesitamos aquí el metro cuadrado, entonces todo el factor de conversión hay que elevarlo a esta misma potencia, ¿no? A la potencia cuadrada. Entonces aquí elevamos al cuadrado, queda kilómetro cuadrado, 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1, y entonces, este numerito, también lo elevamos al cuadrado, y este otro metro también termina al cuadrado. Entonces, de esta manera, logramos la perfecta conversión de unidades. Podemos revisar. Hectárea se cancela con hectárea. Metro cuadrado cancela con metro cuadrado, quedándonos kilómetro cuadrado tal cual queríamos entonces en nuestro problema. Muy bien, continúo aquí abajo. El resultado se va a obtener entonces multiplicando los 550 por los 10.000 y eso que se obtuvo, dividirlo entre el 1.000 al cuadrado. Y lo que se obtenga desde el punto de vista de las unidades de medida, pues ya van a ser en kilómetros cuadrados. Muy bien, ¿cuánto estaría dando ahí?
5.500, profe. 5.500. A ver, vamos a... ¿Sí? 5.500. Sí, no, porque se cancelan, por así decirlo, los 3 ceros de abajo con los 3 de arriba y queda 550 por 10. Ajá. Pero, a ver, abajo son... Al momento de elevarlo al cuadrado quedan 6 ceros. O sea, Sí, 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 Ah, me es un falta millón, elevar. creo. ajá, o sea, abajo hay que dividirlo por 1.000.000. 100 A mí me da millones. 5.5 kilómetros cuadrados. Ah, entonces es 5.5. A ver, serían 6 ceros aquí arriba. Serían 5, ajá. Serían 3, 4, 5, 6. Sí, ¿no? Creo que sí, 5.5. Ahí está, entonces quedó este resultado de aproximadamente, bueno, de hecho no es aproximadamente, sino son exactamente 5.5 kilómetros cuadrados. Ahora, ya que estamos aquí, mencionaba, ¿no? Convertir esto ahora a millas cuadradas. Entonces el siguiente paso es tomar esta área, pero ahora escrita como 5.5 kilómetros cuadrados, 5.5 kilómetros cuadrados. Una vez más, usamos este truco, si quieren llamarlo así, de dividir entre un 1 y comenzamos a... ¿Cuál es el factor de conversión que debemos utilizar aquí entonces? ¿O tenemos información suficiente? Vamos a checar. Aquí está, ¿no? El que mencionaron ustedes. Sabemos que 1 kilómetro equivale a 0.62 millas. ¿Cómo acomodamos nuestros datos aquí? En la parte de abajo, kilómetros. La parte de abajo, Sería una milla, kilómetros. Ajá. Y arriba una milla. y la de arriba la milla. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cuáles los, numéricamente, cuáles son los datos que metemos aquí? A ver, checamos una vez más. 1 kilómetro equivale a 0.62 millas. Arriba 0.62 millas. 0.62 millas Equivale a 1 kilómetro. equivalen a 1 kilómetro. Correcto. Bien. Pero bueno, notamos, ¿no? Que aquí que necesitamos o tenemos kilómetros cuadrados. Por lo tanto, todo el factor de conversión se eleva al cuadrado, quedando esto elevado al cuadrado, milla cuadrada, 1 elevado al cuadrado queda 1, y aquí queda kilómetro cuadrado. Verificamos, kilómetro cuadrado se eliminan, y entonces pues el trabajo consistirá en simplemente multiplicar 5.5 por el cuadrado de 0.62. Y lo que se obtenga ya tiene como unidades de medida la milla cuadrada. ¿2.11, profe? 2.11, ok, a ver si alguien más puede confirmar este dato. Sí, profe. Sí, yo igual tengo 2.11. Ok, 2.11. Bien, entonces ya está. Esta área al final podemos decir que el área de
550 hectáreas equivale a 2.11 millas cuadradas. Muy bien, muchachos, pues entonces esto es básicamente el repaso. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto que se acaba de revisar? De mi parte, no. Ok, bien, pues entonces eso es nuestro material de análisis dimensional. Ok, entonces en resumidas cuentas tienen que estar realizando por su cuenta ejercicios de las listas que están ahí en Classroom. Algunos de esos ejercicios pues los discutimos aquí en las clases. Hay otros tantos que pueden ustedes resolver. Todo eso como preparación para el examen, ¿de acuerdo? E incluso en internet ustedes podrían encontrar más listas de ejercicios y que tengan distintos grados de dificultad, pero bueno, es importante que estén repasando constantemente. Con las conversiones, pues como vemos, la única, ¿cómo decirlo? Con lo único que hay que tener cuidado al momento de trabajar conversiones de unidades es cómo sustituir los datos de las equivalencias en las celdas que que solemos escribir. Porque a veces, y sucede más veces de las que me gustaría, que el alumno, por ejemplo, tiene un área bueno, un valor A de 3.11 metros y quiere convertir estos metros, pongámoslo ¿qué será bueno? A pies. ¿No? Bueno, se le pide que convierta eso a pies. Entonces lo que hace es, pues toma el factor de conversión. Yo sé que un pie equivale a punto 3048 metros. Pues lo voy a anotar aquí, ¿no? Entonces aquí está. Pongo un pie igual a 30.48 metros. Y es que el factor de conversión que se utiliza es correcto. O sea, es este mismo colocado aquí. Está bien. ¿Cuál es el problema? En cómo se acomodan dentro de esta celda. Al momento de hacer esta operación, pueden ustedes notar que en la unidad metro no va a cancelarse. De hecho, va a quedar como metro cuadrado y dividido por la unidad pie. Entonces, ese es el mayor problema que existe a la hora de hacer conversiones. Más que tal vez aprenderse esto que yo creo que muy difícilmente todos nos las sabemos, todas las factores de conversión. A veces no sabemos las que generalmente utilizamos más. Pero más que eso, el problema está en cómo operamos. Entonces, en este tema, pues mi única recomendación es acomodar correctamente las unidades de medida del factor de conversión en las celdas para poder hacer la operación y reportar la unidad que corresponde. Muy bien, muchachos, pues si no hay alguna pregunta o comentario, podemos detener nuestra primera hora y media en este punto, en nuestra primera clase, para retomar entonces la siguiente justo a la hora que corresponde, que es a las 10:30. ¿De acuerdo? La siguiente hora y media ya vamos a comenzar a ver temas más como relacionados o que se acercan a física, que tiene que ver, bueno, temas de física con los que ustedes ya están tal vez familiarizados, que tiene que ver con vectores. Bien, entonces permítanme, en unos instantes les hago llegar el link de asistencia y la primera sesión la estamos deteniendo en este punto.